Saludos cordiales, estimado profesor y demás compañeros de curso. Mi nombre es Orlando Briceño y les doy la cordial bienvenida a esta exposición. Me corresponde hoy tratar la unidad número 3 de la asignatura de Derechos Humanos, la cual está dividida en tres temas, el tema número 7, el 8 y el 9. En lo que corresponde al tema número 7, que se denomina los sistemas internacionales para la protección de los derechos humanos, debo expresar lo siguiente. Eh, Se habla bastante sobre los derechos humanos en el mundo y sobre su protección, pero surge una gran interrogante: ¿cómo son protegidos estos derechos humanos? Es importante acotar que todo Estado es el llamado de manera más inmediata a corresponder a este deber, el deber de proteger los derechos humanos en su territorio. Así pues que todo Estado debe tener la obligación de prevenir, de investigar, de sancionar y hasta de reparar todas aquellas violaciones de los derechos humanos. En este particular también debo exponer que no siempre sucede eso, no siempre sucede que los estados realizan esa debida defensa y protección de los derechos humanos. Por eso, los mismos estados han creado ciertas instituciones de índole internacional que tienen como objetivo precisamente la protección de los derechos humanos. Así pues, debo también expresar que en relación a los derechos humanos, los mismos se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo, que se denomina los derechos universales, los sistemas universales de derechos humanos y también los sistemas regionales de derechos humanos. El primero de ellos, que es el sistema universal de derechos humanos, está contemplado como aquel sistema que ha nacido dentro del marco de las Naciones Unidas. En este aspecto, pues debo expresar que mediante la Asamblea de la Asamblea General de Naciones Unidas, pues se formó este sistema universal de derechos humanos, precisamente con el objetivo de que se pudieran crear ciertos tratados a nivel internacional y que se formaran ciertos órganos con el objeto de que estos derechos humanos fuesen defendidos y protegidos. Y se le hiciera cualquier seguimiento a aquellas violaciones de derechos humanos que ocurriesen en algunos de los estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Cabe destacar entonces que en el caso del sistema de los derechos humanos a nivel universal, la Asamblea General de los países miembros de la Organización de estas Naciones Unidas, pues se divide para realizar o para llevar a cabo precisamente esa defensa y protección de los derechos humanos, se divide en 6 comisiones principales. Estas comisiones están denominadas de la siguiente manera. La comisión número 1 es aquella comisión que se encarga de los asuntos para el desarme y la seguridad internacional. El segundo de estas comisiones se dedica a tratar los asuntos económicos y financieros a nivel internacional. El tercero de estas comisiones es aquella comisión que se encarga de tratar los asuntos sociales, humanitarios y culturales. La Comisión 4 se encarga de todos aquellos asuntos políticos especiales y para aquellos asuntos relacionados con la descolonización. La quinta de las comisiones trata sobre los asuntos administrativos y presupuestarios, y la comisión número 6 se encarga de los asuntos de índole jurídico.
Muy bien. Entonces, a través de estas comisiones es que precisamente el Sistema Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Representando a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues es que lleva a cabo pues todos aquellos actos que buscan el reconocimiento y la protección de los derechos humanos en todos los estados que conforman a la Organización de Naciones Unidas. En este caso, existen 193 estados que conforman la Organización de las Naciones Unidas. Así pues, que a raíz de que se lleva estas gestiones para la protección de estos derechos, se han formado ciertos tratados o pactos a nivel internacional precisamente para la protección de los derechos humanos, y a continuación les voy a presentar a ustedes cuáles son los 9 tratados o pactos que tienen mayor relevancia o que se consideran los más emblemáticos en materia de los tratados internacionales. En este particular debo mencionar que uno de estos tratados es la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Eh, Como segunda instancia, debo mencionar que se encuentra el Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos. Igualmente, debo mencionar que está el Pacto o Convención Internacional que trata sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Y de igual manera debo mencionar lo que es la convención que ha sido formada eh, con miras a la eliminación de todas aquellas formas de discriminación de la mujer. En lo que concierne al tratado número 5, que también es uno de los más emblemáticos a nivel internacional, está la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y tenemos también como sexto tratado es aquella convención que está relacionada con la defensa de los derechos del niño. Igualmente debo mencionar que se encuentra en estos tratados internacionales el tratado o convención internacional eh, que se encarga de la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y también de sus familiares. Igualmente debo mencionar que otro de los tratados es aquel que está relacionado, aquella convención internacional en contra, o mejor dicho, que surgió para la protección de las personas en contra de todo tipo de desaparición forzada. De igual manera, debo mencionar que existe la convención que defiende todos los derechos de aquellas personas que son discapacitadas. Bien, entonces, todos estos tipos de tratados, a través de las distintas comisiones que conforman lo que es el sistema de derechos universales de las Naciones Unidas, pues son combinadas de una manera estratégica para que precisamente a nivel de todos los estados los derechos humanos sean respetados, sean protegidos en todo momento. Puede ser, ¿verdad? Como de hecho sucede, que algún estado que haya ya sostenido, haya suscrito y haya ratificado un tratado internacional de esta índole, pues se preste a la violación de algunos de los derechos humanos. Pero precisamente para eso están los órganos internacionales, para hacer el llamado a este Estado que esté incurriendo en esta violación de derechos humanos para que acepte las recomendaciones efectuadas y así pues corrija
la falla en la que ha estado incurriendo. Así que en lo que se corresponde a la otra sección de estos sistemas internacionales, me corresponde en este momento entonces tocar el tema relacionado con los sistemas regionales para la protección de los derechos humanos. Existen tres sistemas regionales que protegen los derechos humanos a nivel internacional, que son los más importantes y los que se han mantenido por cierto tiempo desde su creación. Me voy a referir en este caso al sistema regional, el sistema africano para la protección de los derechos humanos, al igual que me debo entonces referir a lo que es el sistema europeo para la protección de los derechos humanos. Igualmente tenemos el sistema interamericano de los derechos humanos, que es la que corresponde a nosotros los que pertenecemos al continente americano. En lo que se refiere a la parte del sistema regional africano de derechos humanos, el mismo este, logró conformar un tratado internacional que se denomina la Carta Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos. En el caso del sistema europeo, tiene lo que se denomina el Convenio Europeo para los Derechos Humanos. Y en el caso del sistema interamericano de derechos humanos, tiene tres instrumentos de tratado internacional, los cuales son, la primera de ellas, la Declaración Americana y Deberes del Hombre, y también tiene la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también tiene lo que se denomina el Pacto de San Salvador. Todos estos tratados les corresponde cumplir con los mismos a todos aquellos Estados miembros que conforman a estos sistemas en cada una de sus regiones. ¿Ok? Es decir, que los estados que pertenecen al continente africano, pues le corresponde el primero de estos sistemas, que es el sistema africano. Y lo que corresponde a los países que forman parte de Europa, pues le corresponde el sistema europeo. Y a todos los países americanos, incluyendo los latinoamericanos, por supuesto, les corresponde cumplir con estos tratados que conforman al sistema interamericano de derechos humanos. No obstante, cabe destacar que estos tratados son vinculantes para aquellos estados que han suscrito estos tratados, estos pactos, ¿verdad? Estas convenciones, pero siempre y cuando también los hayan ratificado. Es decir, que aquellos estados que no hayan ratificado estos tratados internacionales, pues no se encuentran en la obligación de cumplir con ellos. Es muy importante también para culminar esta parte que corresponde al tema número 7 de los sistemas internacionales para la protección de derechos humanos, debo destacar pues que cada uno de estos sistemas tiene unas características que son similares. En este particular debo expresar que tanto el sistema africano como el sistema interamericano de derechos humanos, ellos poseen dos órganos que se denominan tanto la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos como también poseen lo que es la Corte o Tribunal para la Protección de los Derechos Humanos. En cambio, en el sistema europeo solamente existe lo que es el Tribunal o Corte para la Protección de los Derechos Humanos. Ellos también tenían una comisión para la defensa de estos derechos, pero fue eliminada. También debo expresar que estos sistemas dieron cabida a ciertas características
que representan a cada uno de estos continentes. En el caso del sistema africano de derechos humanos, dio pie para que se formara lo que es la Unión de los Pueblos Africanos. En el caso de Europa, también este sistema eh, coadyuvó a la formación de lo que conocemos hoy como la Unión Europea. Ahora bien, en el caso del sistema interamericano, pues esperamos que todos los estados o países del continente americano se sientan más unidos para trabajar por la defensa y protección de los derechos humanos.